de la canciller Laura Sarabia con los gremios de la producción, con empresarios. Algunos ya están saliendo de la sede de la Cancillería. Rueda de prensa con la jefe de la diplomacia colombiana y con el doctor Camilo Sánchez del Consejo Gremial. Fueron dos reuniones las que se registraron esta tarde acá en la sede de la Cancillería colombiana. La primera, los ministros de Agricultura, la canciller, los ministros de la Economía mirando alternativas frente a los impuestos que ha anunciado el presidente de los Estados Unidos. Y la segunda, ya pues con los mismos ministros y con los empresarios del país. El vocero va a ser Camilo Sánchez y Laura Sarabia entregará detalles de esta reunión en la cual analizaron salidas, nuevas políticas económicas que le permitan al gobierno colombiano pues enfrentar los altos aranceles que ha anunciado el gobierno de los Estados Unidos. Rueda de prensa en la Cancillería colombiana. Muchas gracias. Primero quiero agradecer muy especialmente a la canciller. Creo que hemos venido haciendo un trabajo desde hace más o menos 2 meses, donde estamos mirando cuáles deben ser las alternativas y cómo debemos trabajar de manera conjunta. Creo que hoy hemos hecho algo muy importante, que es consolidar este trabajo con los empresarios, el gobierno nacional y más especialmente mirar cuáles pueden ser los puntos de encuentro para poder defender siempre a nuestro país. Hoy estuvimos dejando claro cuál va a ser la hoja de ruta, cómo vamos a trabajar mensualmente para llevar a cabo ese seguimiento que se debe dar. Estaremos mirando también las alternativas para ir incrementando nuestros productos en otros países adicionales, pero sin descuidar a los Estados Unidos, que es nuestra principal socio comercial y que creo que debemos seguir consolidándolo. Ahí también estamos mirando anticipadamente todo lo que tiene que ver con el tema de la desertificación, mirar cuáles son los puntos donde podemos trabajar mancomunadamente y cómo por interés nacional deben ser la unión de todos, buscar los mejores resultados en beneficio del sector productivo y de nuestras exportaciones. Igualmente estamos viendo cómo se creó no solamente la canciller, sino con la ministra de Agricultura, igualmente con la doctora Lusinki, que está en este momento encargada del Ministerio de Comercio, el trabajo que se debe desarrollar y cómo más adelante también incorporaremos otros entes del gobierno nacional como el Ministerio de Hacienda, porque ahí vienen muchos puntos fundamentales para poder seguir avanzando. Así que para nosotros va a ser muy importante revisar todos los temas que tienen que ver con la integración también regional, cómo debemos trabajar de la mano de los países vecinos que también tienen que conformar con nosotros un gran grupo para que podamos defender también los intereses de nuestros productos y de esta manera poder seguir avanzando. Igualmente mostrar que aquí no va a haber retaliaciones contra los Estados Unidos, que lo que estamos buscando es puntos de encuentro y las mejores alternativas para los productos colombianos, y estamos viendo que aunque no quisiéramos haber recibido ese 10% del arancel, pues es el arancel más conveniente para la actividad que tenemos productiva, ya que nuestros productos pues van a tener algunas opciones diferentes y algunas alternativas que debemos aprovechar hacia el futuro. Así que, canciller, usted sabe que el Consejo Gremial está trabajando de la mano del sector productivo, que aunque tenemos diferencias muy importantes, nos une fundamentalmente nuestro país y nuestras empresas y nuestro empleo, y que nosotros estaremos haciendo lo necesario para que esto salga adelante. Muchísimas gracias, doctor Camilo. La doctora María Claudia creo que también estará contando su posición frente a la reunión. Muchas gracias, canciller, por el espacio. Yo creo que hoy se abre un espacio muy importante dentro de un trabajo de diplomacia comercial de público-privada, donde hacemos un esfuerzo, creo que mancomunadamente, dentro del gobierno nacional como del sector privado, para mirar en el beneficio del país cuáles son las acciones permanentes para construir conjuntamente. Y en ese sentido quiero agradecerle, canciller, por este espacio, a la ministra Lusinki también y a la ministra de Agricultura, porque se pudo hablar sobre cada uno de los pendientes y cada una de las acciones necesarias que se requieren para poder construir una relación binacional basada en el diálogo y en la diplomacia. Y creo que eso es muy importante para generar una base que pueda construir muchos años y no solamente para el beneficio de todos los colombianos. 3 puntos que me parecen relevantes resaltar. El primero es esa apertura de la diplomacia comercial, donde es indispensable la presentación de consulta, que ya nos mencionaba la canciller como la ministra, que se ha hecho con
Colombia hace parte del grupo de países que presentó las acciones de consulta y eso nos da un camino dentro del acuerdo comercial que es diferencial a otros países. Toma prioridad Colombia dentro de ese posicionamiento y acciones que se puedan construir. Un segundo punto es el trabajo de los irritantes, que me parece relevante porque parte del ejercicio es que dentro de la relación cada vez más haya menos temas sensibles y que construyamos entre los dos países en acciones que nos permitan generar beneficios. Y un tercer punto es el acompañamiento, y creo que eso es muy importante también, a los empresarios, un trabajo mancomunado que nos permita distribuir entre quienes generan una oportunidad, poder ser proactivos, poder trabajar mancomunadamente en llevar y aumentar las oportunidades de los colombianos en Estados Unidos, y quienes están siendo afectados, trabajar mancomunadamente para acompañar y apoyar en el ejercicio de las acciones que se tienen. Creo que esto es un trabajo que realmente merece la oportunidad para agradecer nuevamente, porque definitivamente este es el camino para desarrollar acciones que nos permitan construir país. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias. Primero, muy buenas tardes a todos. La verdad, para mí, como se lo manifesté en la reunión a todos los gremios que hicieron parte, agradezco la disposición de cada uno, agradezco la actitud propositiva y sobre todo el interés de país que le hemos puesto a este tema, a las relaciones de Colombia y Estados Unidos y a la diversificación de mercados. El día de hoy hemos instaurado junto con el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Agricultura un grupo estratégico de comercio internacional. Este será un grupo estratégico que sesionará de manera permanente con una secretaría técnica y en el cual se revisarán punto a punto, medida a medida, y tendrá un monitoreo en tiempo real sobre cómo se está moviendo el mercado y cómo nuestros productos se están viendo o beneficiados de manera positiva o tienen algún impacto negativo en el mercado. Esto realmente nos da en que sí o sí tenemos que tener una estrategia de país y por eso es muy importante el trabajo en conjunto con el sector privado, con el sector empresarial y con todas y cada una de las asociaciones y organizaciones que tienen que ver con todo el tema de aranceles y el tema comercial, y debe ser una estrategia comercial inteligente, prudente, basada en el diálogo y sobre todo en la diplomacia, en esa diplomacia comercial y en esa diplomacia sanitaria en el cual hemos apostado junto con el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Agricultura y los diferentes sectores que harán parte sobre la mesa. Otro de los acuerdos que quedamos en el día de hoy es que tendremos una mesa permanente junto con el sector privado, que como lo decía María Claudia y Camilo, revisaremos no solo en qué punto están las medidas de las relaciones con los Estados Unidos, cada uno de esos irritantes como lo hemos denominado, cuáles son las medidas arancelarias en las cuales tenemos que trabajar, cuáles son esas barreras frente al mercado regional y cómo podemos construir en conjunto una estrategia de diversificación comercial específicamente en América Latina y cómo avanzamos en nuevos mercados, con un objetivo y con una instrucción clara del presidente Petro, y es que vamos a proteger la industria nacional y vamos a aumentar la competitividad de nuestra economía y de las diferentes empresas. Ese es el objetivo que tenemos sobre la mesa, es un objetivo que compartimos con el sector privado y hemos tenido una reunión, creo que podría denominar muy productiva, que tenemos muchas tareas y mucho trabajo por delante y esperamos contarle al país los resultados de estas mesas permanentes y sobre todo de cuáles van a ser las medidas específicas que tomaremos, que como lo decía, cada una de estas medidas debe ser bajo un manejo inteligente, prudente, sobre una diplomacia comercial y sobre todo un diálogo específico y de manera directa con los Estados Unidos y con la diversificación de los mercados. Y quisiera darle la palabra a la ministra de Comercio Cielo para que ella dé sus conclusiones del encuentro. Muy buenas tardes a todos y todas. Adhiero a las palabras que acaba de emitir la señora canciller, en el sentido que hemos dado final a una reunión con el sector privado, los diferentes gremios, en los mejores términos, donde quedaron abiertos de manera institucional los canales de diálogo permanente para que la estrategia y las rutas hacia, digamos, cómo vamos a asumir esta coyuntura, tengan una participación activa por parte del sector privado, una ruta que no hemos iniciado el día de hoy, que ya veníamos iniciando en días pasados desde el Ministerio
Ministerio de Comercio, como lo habíamos informado. Ya habíamos iniciado algunas acciones, como enviado algunas cartas a la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos, hicimos algunas acciones para iniciar un diálogo también con algunos actores que son determinantes en esta conversación por parte del sector privado en Estados Unidos, que van a ser aliados determinantes para, digamos, la parte de negociación que seguramente vendrá en los próximos días. Desde el Ministerio vamos a activar los canales institucionales que existen en el marco del tratado que existe con Estados Unidos de cara a esta coyuntura para iniciar esa ruta de negociación, y pues la idea es, junto a la Cancillería, junto al Ministerio de Agricultura, las entidades adscritas que tienen por su misionalidad unos compromisos allí pendientes para poder destrabar un poco algunas exportaciones que son determinantes en el marco de esta coyuntura, como el INVIMA y el ICA, también serán invitados de primera mano para avanzar en esta estrategia, que lo que busca es finalmente enfocar todos nuestros esfuerzos hacia esa necesaria diversificación también de nuestros mercados, hacia la exportación de nuevos productos y hasta mirar cómo podemos hacer de esta coyuntura, que evidentemente tendrá unos efectos para algunos sectores principales de la economía, cómo hacemos valer, digamos, la serie de oportunidades que allí también se presentan, y para eso pues va a ser fundamental también la información, digamos, las propuestas que nos presente el sector privado, los gremios, los diferentes actores también del gobierno nacional. Así que pues estamos muy motivados y salimos con un sentido muy optimista de esta ruta emprendida como una apuesta de nación. Los tiempos a nivel internacional, digamos, lo que estamos viviendo en el marco de esta coyuntura nos llaman precisamente a pensar como país, como nación, para sacar de estas circunstancias los mayores beneficios para nuestra economía y nuestra productividad. Muchas gracias. De esta manera finalizamos estas declaraciones. Les recordamos que no hay espacio para preguntas. Agradecemos a todos y todas su asistencia. Feliz resto de día para todos. De la producción han anunciado entonces que a partir de este momento nace una alianza de la diplomacia comercial público-privada para mirar los caminos que pueden emprender los empresarios de la mano con el gobierno nacional, buscando siempre proteger la economía del país. Han dicho que no habrá retaliación frente a los anuncios arancelarios del gobierno de los Estados Unidos, que hay que mirar cómo se benefician o se podrían beneficiar los productores colombianos, cómo sacar provecho para que los productos nuestros nacionales no se vean afectados. Un grupo estratégico, entonces, dicen que es un grupo de comercio internacional, van a monitorear cómo se va a desarrollar el mercado colombiano, van a mirar nuevas oportunidades de conquista de los mercados en Europa, en China y en mercados que están explorando. Siguen los gremios de la producción, el doctor Laforí, está Camilo Sánchez, está la canciller hablando, y lo que han dicho además es entonces que los gremios de la producción van a entregar un paquete de propuestas al gobierno nacional. Este es el balance por el momento. María, vamos aquí a sacar una conclusión acá, muy breve. Están saliendo antes de que abandone acá la sede de la diplomacia, la Cancillería. ¿Cómo les fue? Están hablando ustedes de que nace una alianza público-privada, diplomática y comercial. ¿Cómo es esto? Estamos iniciando una mesa permanente de trabajo para mirar cada uno de los temas que están relacionados con la relación con Estados Unidos, cada una de las acciones que se requiere para reducir temas sensibles, aprovechar oportunidades, acompañar a los empresarios que tienen unos irritantes como también problemas con estos nuevos aranceles, pero que vaya mucho más allá, y es cómo logramos mantener un diálogo diplomático entre los dos países. Pero es una alianza público-privada, decía usted. Es una alianza público-privada para desarrollar una estrategia en conjunto hacia los Estados Unidos. Pero ¿cómo manejar esta situación o cómo negociar entonces? Porque hay aranceles del 10%. ¿Se buscaría un diálogo directo con el presidente de los Estados Unidos, que lo bajen, o conquistar otros mercados?
Dentro de esto hay unas funciones y responsabilidades desde el punto de vista del gobierno nacional y hay unas acciones que puede hacer desde el punto de vista empresarial. El relacionamiento entre los dos gobiernos es un relacionamiento entre dos gobiernos y cada una de las acciones se tiene que trabajar de gobierno colombiano al gobierno de Estados Unidos. Un tema importante es que se presentó la consulta, para abrir el espacio dentro del acuerdo comercial como tiene prioridad en la orden ejecutiva los países con los que se tiene un TLC. Y en ese caso, pues ahí estamos trabajando mancomunadamente para presentar un caso conjunto que muestre que Colombia tiene todo para poder eliminar ese 10% de arancel. Pero al mismo tiempo hay otras acciones que hay que continuar, como son los temas sensibles entre la relación de los dos países. Hay temas también de aprovechamiento y hay temas de solventar las necesidades de estos productos que tienen una problemática con este arancel, pero que también va a presentarse en el relacionamiento entre los dos países constantemente, tensiones que esta mesa va a ayudar a resolver. Pero usted habla de eliminar ese 10%. ¿Cómo eliminamos un arancel que ya está anunciado? Lo primero que hay que mencionar que es un arancel para todos los países a nivel internacional, no es un arancel para Colombia. Y en ese sentido, una norma internacional es una norma que sobrepasa, sobre todo cuando es sobre seguridad nacional, sobrepasa los acuerdos comerciales. Sin embargo, dentro de la orden ejecutiva se establece que si hay un acuerdo comercial, se hace una apertura de negociación directa con los países y dándole prioridad. Y en ese camino es donde se plantea la reducción del 10% de arancel, donde Colombia tiene un caso para poder establecer el incumplimiento del acuerdo dentro de un contexto que le permite presentar esa inconformidad y al mismo tiempo buscar la eliminación. Bueno, desde el estudio le tienen una pregunta para su oído izquierdo. Bueno, se está adaptando, se está condicionando para que le hagan algunos interrogantes sobre esta importante reunión que tiene esperanza, ¿no? Esta reunión. Yo creo que es un buen punto de partida con unos temas claros, unos temas de trabajo conjunto, pero también con responsabilidades separadas y con acciones que definitivamente el gobierno nacional tiene que hacer, como también los empresarios, desde el punto de vista de los gremios. Sí, presidente Lacutir, muy buenas tardes. Espero que me esté escuchando bien. Bueno. La he escuchado en sus declaraciones, sí. He escuchado a la canciller, hemos escuchado a la ministra encargada de Comercio, pero aún tenemos unas preguntas puntuales. Sabemos muy bien que entre las estrategias está no tener una retaliación contra Estados Unidos, porque eso además empeoraría la economía colombiana, pero además adelantar procesos en el INVIMA y en el ICA para las autorizaciones en las exportaciones y para empezar la diversificación de mercado. Y por supuesto revisar los irritantes para los empresarios. Pero mi pregunta clave es, doctora María Claudia, presidente, si hay unos paso a paso o unas decisiones ya del gobierno nacional para empezar a asumir este arancel que, como ya lo dijo Luis Eduardo, ya se impuso por parte de Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Y podría darle un ejemplo. Temas, no lo quiero llamar subsidios, pero de pronto un apoyo público a los empresarios para que no tengan que asumir este arancel del 10%, ¿también se ha hablado de eso? No se habló específicamente de un subsidio, pero déjeme le hago una aclaración. Dentro de la canasta exportadora, el 51% de la canasta exportadora está exenta, el 49% recibe el 10% de arancel. Dentro del grupo de productos, el 13% son flores, donde todos los países estuvieron lo mismo en la competencia, tiene el mismo arancel del 10%. Tenemos que decir que se aumenta, por supuesto, el valor, pero es un aumento de valor para todos los competidores dentro de Estados Unidos. Lo mismo sucede con el café. Y si miramos el tema de aluminio, que es un tema aparte, que es el 5%, ahí ya tenemos casi que un 30% adicional de la canasta exportadora sin una injerencia, digamos que mayor sobre este 10%. Estamos hablando del 80% casi dentro de la canasta exportadora que no haría un impacto directo dentro de estos productos. Donde hay un tema y se va a abrir, y eso es una de las conclusiones de esta reunión, es que se abre el espacio para que se tenga una mesa de trabajo para el sector agrícola, sobre todo en los sectores críticos como es el aguacate, el limón Tahití, el pescado, el cacao, con el fin de mirar esas opciones y poder trabajar sobre ellas. Pero mirar esas opciones es no solo Estados Unidos. No solo Estados Unidos, es otros mercados también. Pregunta sobre eso. Claro, la diversificación de mercado no es fácil, presidenta María Claudia, porque además llevamos muchos años intentándolo y todavía Estados Unidos pues tiene el 30% de nuestras exportaciones. Hablemos del sector agrícola, ejemplo en especial. ¿En qué mercados podrían estar pensando para colocar productos como el aguacate, las flores y el banano y el café?
Bueno, yo pues obviamente represento la relación binacional entre Colombia y Estados Unidos y yo creo que todavía, por ejemplo, el tema de flores, café, hay unas oportunidades crecientes para lograr abarcar mayor mercado, sobre todo con el valor agregado y también con la calidad que presentan los productos colombianos en Estados Unidos. Ahí hay un camino también por trabajar y por hacer un esfuerzo mayor para lograr abarcar más este mercado, independientemente de este 10% de aranceles. La última, lo que le están diciendo a Estados Unidos entonces es sentémonos, hablemos. De hecho ya están en el proceso de sentarse y hablar. Lo que pasa es que parte del ejercicio es cuál es esa hoja de ruta desde Colombia que vamos a ponernos de acuerdo, que es muy importante. Por eso digo que este punto de inicio es relevante, porque aquí estamos poniendo sobre la mesa unos temas específicos de trabajo conjunto dentro de una diplomacia comercial que permita no solamente el diálogo, sino también estar constantemente monitoreando las necesidades para poder ser proactivos en las respuestas. Bueno, le agradezco. Doctora María Claudia, yo sé que se tiene que ir, doctora María Claudia, por una última pregunta que también la tocaron. El tema de la certificación para Colombia. Sí. Y por supuesto, en esta relación binacional, ¿qué tan importante es? No solo la certificación, sino el tema del narcotráfico, de cómo se está atendiendo desde nuestro país para no ser un irritable a posibles nuevas medidas de Estados Unidos. Pues ese es otro punto que está sobre la mesa de esta mesa constante, permanente de relacionamiento público-privado, y es cómo podemos trabajar mancomunadamente en acciones que nos permita, por un lado, mostrar los resultados desde el punto de vista comercial, separar lo comercial de lo político y también acompañar en las necesidades que se requiera para lograr que Colombia tenga una certificación por interés nacional. Hasta ahí fueron mis preguntas, Luis Eduardo y a la Presidenta, muchas gracias. Bueno, sí, mire, ya están saliendo todos, eran por lo menos 15 presidentes y directivos de los gremios de la producción. Mi audífono, con la canciller Laura Sarabia. Entonces ahí queda plasmado la hoja de ruta. Es una alianza de la diplomacia colombiana con el sector privado, por eso ellos la llaman alianza público-privada, dialogar con los Estados Unidos, mirar otras posibilidades de negociación, pero hacer un monitoreo de cómo podemos ir incursionando también con productos colombianos, y ellos hablan de desmontar el 10%, gradualmente, no sé cómo lo harían, el 10% de aranceles que ha impuesto Estados Unidos.